Estimados espectadores, esta historia es real. En este preciso momento, algo increíble está sucediendo en Shanghái, China. El director de una renombrada escuela secundaria privada ha sido asediado por una multitud de alumnos que preguntaban: ¿para el viaje de estudios del próximo año, podemos ir a México, por favor? Pedimos que los compañeros de otros grados también puedan ir a México. No solo eso, cientos de padres iniciaron una recolección de firmas en apoyo, y otras 5 escuelas secundarias vecinas también comenzaron a movilizarse. Apenas medio año antes, la situación era completamente opuesta. En aquel entonces, cuando se anunció que el destino del viaje de estudios sería México, los alumnos mostraron una clara decepción. El profesor jefe, el señor Wei Long, con 37 años de experiencia, se sintió aún más abrumado y suspiró con pesar. Sin embargo, el día en que el viaje de 5 días terminó, mientras se preparaban para regresar a Shanghái, más de la mitad de los alumnos lloraba copiosamente en la puerta de embarque. Incluso el profesor Wei Long no pudo contener las lágrimas. Un año después, 300 alumnos de 17 escuelas secundarias de Shanghái desembarcaron juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIC-M. Esta fue la mayor delegación de estudiantes en la historia del intercambio entre ambas naciones. ¿Qué vieron en aquellos 5 días? Ahora, vamos a escuchar esta historia increíble que sorprendió al mundo educativo en China. Antes de comenzar, si puedes darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, será un gran incentivo para traer más historias sobre México. Hola, soy el profesor Wei Long, profesor de matemáticas en una escuela secundaria de Shanghái, China, desde hace 37 años. En la primavera del año pasado, enfrenté el momento más humillante de mi vida, y al mismo tiempo, el momento en el que aprendí la mayor lección. Recuerdo claramente el día en que el destino del viaje de estudios fue anunciado en la sala de profesores. Cuando las palabras Ciudad de México, México aparecieron en la pantalla, sentí una profunda decepción. En 37 años de carrera, llevé a alumnos a incontables viajes de estudio, pero nunca a México. Honestamente, no quería ir. Cuando anuncié el destino a los 42 alumnos de mi clase, la reacción fue la esperada. La sala quedó en un silencio mortal. Nuestra escuela es una de las particulares con los criterios de admisión más rigurosos de Shanghái. La mayoría de los padres son ejecutivos de empresas o empresarios. Tras graduarse, los alumnos generalmente ingresan a las mejores universidades de Pekín o Shanghái. Llevar a estos alumnos a su último viaje de estudio. ¿Por qué tenía que ser México? En ese momento, realmente pensaba así. El motivo era simple: el presupuesto. Las finanzas de la escuela estaban ajustadas, por lo que los costos necesitaban reducirse drásticamente. Un viaje a Europa o América costaría más de 20,000 yuanes por persona, pero para la Ciudad de México, 6,000 yuanes eran suficientes. La distancia era menor, minimizando el impacto de la ausencia escolar. Antes de la partida, durante la reunión de padres, la reacción continuó fría. Algunos padres dijeron que los edificios en México parecían viejos y decadentes, como una ciudad de segunda categoría. Otros se preocupaban por la higiene de la comida callejera en los mercados. Aunque presenté datos para calmarlos, yo mismo no estaba confiado. Después de todo, nunca había estado en ese país. Al investigar sobre la Ciudad de México en Internet, aunque había algunos rascacielos, muchas calles parecían realmente antiguas, llenas de techos improvisados, no muy diferentes de nuestras ciudades más pequeñas. Para ser sincero, no tenía una buena impresión de México. Las noticias que veía sobre el país siempre me daban una sensación de caos. Los programas de debate político parecían pelear sin parar y la economía parecía estancada. La noche anterior a la partida, mientras hacía las maletas, pensé que este viaje sería solo una formalidad. Sería difícil dejar alguna impresión especial en los alumnos. En 37 años de carrera hice decenas de viajes de estudio y mi corazón nunca fue profundamente tocado. Pensé que esta vez sería igual. En la mañana de la partida, nos reunimos en el Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghái. Los alumnos parecían animados, pero muchos profesores se veían cansados. Di las instrucciones de siempre: sigan rigurosamente las reglas del grupo, cuiden sus pertenencias, no sigan a extraños. Eran las mismas viejas recomendaciones. Al embarcar en el avión, me senté en la ventana, mirando hacia afuera. La China continental fue desapareciendo lentamente.
Un colega profesor a mi lado expresó su preocupación. Profesor Wei Long, oí decir que muchos puestos de comida callejera en México no son muy higiénicos. ¿Será que los alumnos se adaptarán? Respondí. No te preocupes tanto, el sabor no debe ser tan diferente al nuestro, lograrán comer. El avión despegó. Cerré los ojos pensando, mientras el viaje sea seguro, que cuide que los alumnos no se lastimen, siga el itinerario y les dé tiempo para comprar un esquite o un taco, estará todo bien. Para esos 5 días, no tenía ninguna expectativa respecto a México. Para ser honesto, aún tenía prejuicios. Pensé que era un lugar que, en muchos aspectos, no estaba por delante de China, así que no había nada que aprender. Esa era la arrogancia que acumulé durante 37 años. En ese momento, no sabía que este viaje cambiaría completamente mi carrera. Nunca imaginé que México se presentaría a mí de una forma totalmente diferente a la que imaginé, y no sabía que, desde el momento en que puse un pie fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mi visión del mundo comenzaría a ser sacudida. Al llegar al aeropuerto, lo primero que noté fue el espacio y la simpatía. Aunque no era tan grandioso como el aeropuerto de Pudong, fue el lugar con el servicio más humano y atento que he visto. El suelo estaba impecablemente limpio. Todos los empleados sonreían sinceramente. Los alumnos miraban alrededor con la boca abierta. Mientras esperábamos en migración, un funcionario pasó por nuestro lado. Algunos alumnos curiosos hicieron preguntas. Vi al funcionario explicar pacientemente el camino en un español suave y melódico. Al final, agregó: «Que tengan un excelente viaje, jóvenes». Los alumnos soltaron exclamaciones de sorpresa. Yo también quedé sorprendido. Aunque la comunicación era posible, esa genuina cordialidad y paciencia eran algo que, en la apresurada Shanghái, raramente experimentábamos. Al salir del aeropuerto, el guía que nos esperaba saludó. Era un hombre de unos 40 años, hablador, bien humorado y muy carismático. Tan pronto como entramos al autobús, los alumnos comenzaron a charlar. Todos decían que los empleados del aeropuerto eran mucho más amables de lo que imaginaban. Pregunté al guía, intrigado. Él me dijo: «El paisaje más bonito de México es su gente. Esto no es solo un eslogan, es un modo de vida». Al principio pensé que era una exageración, pero recordando la experiencia de hace unos minutos, comencé a creerlo. El autobús partió. La autopista hacia el centro de la Ciudad de México se desplegó. Las carreteras eran amplias y bien conservadas. Los conductores seguían las reglas de tránsito estrictamente, usando las direccionales en cada cambio de carril. Por la ventana, los edificios comenzaron a aparecer. Aunque algunos eran antiguos, estaban dispuestos de forma armoniosa. Las montañas verdes a lo lejos se integraban bellamente a la ciudad. Los alumnos no paraban de tomar fotos. Después de unos 40 minutos entramos a la zona de Reforma y el centro histórico. Vimos el Zócalo, los parques llenos de gente paseando perros o andando en bicicleta. El guía explicó que la Ciudad de México tiene millones de habitantes. Aunque no tiene tantos rascacielos como Shanghái, las calles tienen una atmósfera única. Llegamos al hotel cerca de la zona de Polanco. Después de acomodar a los alumnos, me senté a descansar en el lobby. El colega profesor a mi lado dijo: «Es mucho más cómodo de lo que esperaba, nada que ver con lo que imaginábamos». Asentí con la cabeza. Todo lo que vi desde el aeropuerto al hotel giraba en mi mente. La sensación de orden, el calor de la gente, todo era excelente. Mi prejuicio inicial comenzó a derrumbarse. Por la noche, fui con los alumnos al restaurante del hotel. Era un buffet con gran variedad de platos. Había mole, tacos y comida de estilo internacional. Los alumnos probaban la comida con curiosidad. Observé silenciosamente a las personas en las mesas de alrededor. La mayoría eran mexicanos. Sus modales en la mesa eran excelentes. Hablaban en un tono agradable sin ruido, y no vi a nadie desperdiciar comida. Esto era totalmente diferente de la imagen caótica que yo veía en las noticias. Después de la cena, volví a mi cuarto y me acosté, repasando los eventos del día. Aunque no esperaba nada, el primer día ya me había dejado una impresión profunda. Mañana comenzaría el paseo oficial. ¿Qué tipo de escenario vería? No pude dejar de sentir una punta de expectativa. En la mañana del segundo día, desperté y abrí la ventana. Miré hacia las calles de la CDMX. Eran cerca de las 8 de la mañana y los autobuses y el metro ya estaban en movimiento. Las calles estaban muy limpias. La noche anterior estuvimos en una zona turística movida,
pero no había basura a la vista. Vi pasar un camión de recolección de basura con una melodía alegre. La gestión de la ciudad parecía muy organizada. Tras el desayuno, nuestro itinerario oficial comenzó. El primer lugar fue una renombrada escuela secundaria en México. Durante el trayecto en autobús, miré por la ventana. Las calles eran ordenadas, los letreros de las tiendas eran vibrantes y llenos de vida. Al llegar a la escuela, la entrada me impresionó inmediatamente. El edificio de estilo colonial brillaba bajo el sol, lleno de historia. El director, el señor Silva, vino a recibirnos personalmente con gran humildad. Nos guió al interior. Mientras caminábamos por los pasillos, miré alrededor. El suelo estaba impecablemente limpio. En las paredes había exposiciones de arte y trabajos escritos de los alumnos. La primera sala que visitamos fue un aula común. Así que al abrir la puerta, casi contuve la respiración. El aula no tenía ningún equipo de vigilancia de alta tecnología. Era un salón muy sencillo. Incluso el pizarrón era tradicional. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la escena que siguió después del almuerzo. Todos los alumnos se levantaron, tomaron materiales de limpieza y comenzaron a limpiar el salón, los pasillos e incluso los baños con sus propias manos. Ningún alumno se quejó. Los profesores solo observaban al lado. El director Silva explicó: "Este es nuestro horario de limpieza. Los alumnos deben limpiar sus propios espacios de aprendizaje todos los días para cultivar el sentido de responsabilidad y el amor por el bien común". Aunque asentí por fuera, por dentro estaba en shock. Algo así era prácticamente inédito en nuestra escuela, donde la limpieza siempre era tercerizada a una empresa. Enseguida, fuimos al gimnasio. Adentro, los alumnos estaban inmersos en actividades de clubes: básquetbol, voleibol, un grupo de danza folclórica. Todos los alumnos tenían una expresión de confianza y alegría mientras practicaban. Los instructores trataban a los alumnos como amigos. Los alumnos conducían sus actividades de forma autónoma. La independencia y el entusiasmo eran impresionantes. La mayor sorpresa fue a la hora del almuerzo. Los alumnos hicieron fila para recoger el almuerzo proporcionado por la escuela. Los compañeros responsables de servir la comida usaban delantales, cubrebocas y cofias. Un nutricionista de la escuela explicó que México valora mucho la educación alimentaria. La mayoría de los ingredientes eran vegetales frescos locales y había un control riguroso de seguridad alimentaria. La procedencia de cada plato podía rastrearse. Hasta la separación de la basura se hacía perfectamente. Al salir de la escuela pensé conmigo mismo: aunque Shanghái se enorgullece de su avance material, México está por delante en términos de humanidad. No es una competencia de rascacielos, sino una educación que forma personas. Ser capaz de practicar eso de forma tan natural era sorprendente. Después del almuerzo, los alumnos tuvieron tiempo libre. Los dividimos en 4 grupos para actividades independientes en la zona de Chapultepec. Decidí seguir al primer grupo, compuesto por 11 alumnas. El parque estaba lleno, pulsando con la energía de la juventud. Las alumnas miraban las artesanías, compraban agua de coco. Yo las seguía lentamente, observando. Las calles estaban más limpias de lo que esperaba. Dentro de la estación del metro era aún más limpio, impecable. Después de caminar por cerca de 1 hora, una alumna corrió hacia mí pálida. Pregunté qué había pasado. Ella dijo: "Mi cartera desapareció. Estaba en mi bolsa hace un momento". Las otras alumnas se acercaron. Pregunté con calma cuándo fue la última vez que vio la cartera. Ella respondió: "Hace unos 10 minutos, cuando compré un recuerdo. Después de eso, no recuerdo". Reficimos el camino preguntando al vendedor si había visto una cartera. Él negó con la cabeza, pero se dispuso a ayudar verificando las cámaras de seguridad. El rostro de la alumna se puso aún más pálido. Dijo: "Dentro de la cartera había más de uno. 000 pesos en efectivo, mi identificación y una foto de mi abuela". Yo dije: "Vamos a buscar por aquí un poco más. Si no la encontramos, iremos a la policía". Junto con las otras alumnas, buscamos en las cercanías, preguntando en varias tiendas, pero nadie había visto la cartera. Después de 20 minutos, estaba empezando a desistir. Sabía que recuperar una cartera perdida en un país extranjero era casi imposible. Mientras estaba a punto de decirle eso a la alumna, alguien me llamó por detrás. Me giré y vi a una señora mexicana agitada. Parecía tener más de 60 años, vestida con sencillez. En su mano sostenía una cartera.
Era la cartera de mi alumna. La señora dijo con un acento mexicano amable: «Jovencitas, ¿esta cartera es de ustedes?». Vi la credencial de estudiante con caracteres chinos y supe que eran estudiantes de China. «Aquí está muy lleno. Tuve miedo de que se preocuparan, así que vine corriendo a buscarlas. Vi que estaban usando uniformes escolares». La alumna tomó la cartera con lágrimas en los ojos. Yo estaba atónito. Esta señora, para encontrarnos, corrió entre la multitud por más de 20 minutos a sus más de 60 años. Agradecí apresuradamente. La señora agitó la mano sonriendo. «No fue nada, queridos. Perder algo así debe ser asustador. Me alegra que la encontraron. México es seguro, ¿ven? Pero la próxima vez tengan más cuidado». La alumna abrió la cartera para darle una recompensa. La señora se negó vehementemente. «No, no, aprovechen el viaje al máximo. Guarden el dinero para comprar algo rico». Ella se despidió y se fue, no sin antes voltearse y decir «buena suerte». Observé su espalda desaparecer atónito. ¿Era este el famoso calor humano mexicano? En el camino de vuelta al hotel, los alumnos estaban muy quietos. Los jóvenes normalmente ruidosos estaban en silencio. Parecía que todos estaban reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Yo también. En 37 años de carrera, llevé a alumnos a incontables viajes de estudio, y ya tuvimos incidentes de carteras perdidas, pero nunca un extraño corrió detrás de nosotros para devolverla así. Al llegar al hotel, me senté solo en el lobby. El día entero pasó como una película en mi mente. El director humilde, los alumnos autónomos, el metro organizado y la señora que devolvió la cartera. Todo eso había demolido completamente mis prejuicios. El itinerario del día siguiente era un viaje al memorial de las víctimas del sismo en la Ciudad de México. Partimos de madrugada. En el autobús, el guía explicó sobre los desafíos naturales del país y cómo el pueblo mexicano se unió para levantarse tras las tragedias. Al llegar al memorial, lo que restaba de algunas estructuras y los monumentos silenciosos creaban una atmósfera solemne. Seguimos a un guía local por la exposición. Cada fotografía contaba una historia de terror y de la belleza de la humanidad. Los alumnos observaban en silencio. Pensé, este país fue capaz de levantarse de tal devastación, creando leyes de construcción más seguras y sistemas de prevención. Ese hecho me dejó sin palabras. La prosperidad que vi en la ciudad contrastaba fuertemente con las cicatrices históricas de allí. Cargar tanto dolor y aún así permanecer fuerte y amable era verdaderamente admirable. Por la tarde, tuvimos una actividad de intercambio con alumnos de secundaria locales en una ciudad cercana. Nos encontramos con 40 alumnos mexicanos. Al inicio, ambos lados estaban un poco tímidos, pero después de tomar un agua de Jamaica o un refresco, la conversación fluyó. Aunque no todos hablaban mandarín, los modales y el carácter de los estudiantes mexicanos eran muy diferentes. No eran arrogantes ni imprudentes, y conversaban sobre una variedad de temas. Uno de nuestros alumnos preguntó: ¿por qué ustedes tienen opiniones tan formadas sobre cuestiones sociales? Un estudiante mexicano respondió: discutimos esto en las clases de sociología y filosofía. Estamos acostumbrados a expresar nuestras propias opiniones. Es parte de una sociedad democrática. Nuestros alumnos parecían sorprendidos, pues estaban acostumbrados a respuestas estandarizadas. A medida que la conversación se profundizaba, todos comenzaron a hablar sobre sus sueños. Un estudiante mexicano dijo que quería volver a su comunidad para desarrollar el turismo local sustentable. Otro dijo que su objetivo era ser vocalista de una banda de rock independiente. Otro dijo que quería ser voluntario en áreas remotas. Todos tenían objetivos claros y un profundo amor por su tierra. Nuestros alumnos también hablaron de sus sueños, que eran principalmente entrar en una buena universidad y ganar mucho dinero. En comparación, parecía un poco simplista. Pensé, ¿de dónde viene esta diferencia? Probablemente de la diferencia en los sistemas educativos. Sentí que México ofrecía a los alumnos más oportunidades para el desarrollo personal y la autoexploración. Al final del intercambio, todos intercambiaron contactos de WeChat e Instagram. Un estudiante mexicano dijo a los nuestros: si tienen la chance, vuelvan a México. Tenemos muchos otros lugares divertidos. Nuestros alumnos asintieron respondiendo: con certeza. Observé la escena pensando: el futuro es construido por estos jóvenes. Entenderse sin prejuicios, respetarse mutuamente y avanzar juntos. Si es así, ¿qué deberían hacer las personas de mi generación?
Creo que deberíamos abandonar nuestros prejuicios y mostrar la actitud correcta. La mañana del último día llegó. Mientras hacía las maletas, miré alrededor del cuarto. Sentí que 5 días pasaron muy rápido. Miré por última vez el paisaje de la ciudad por la ventana. Los volcanes se erguían majestuosamente bajo la luz de la mañana. La última actividad antes de ir al aeropuerto fue una visita al Monumento a la Revolución. La vista panorámica era deslumbrante. La ciudad, rodeada por historia y modernidad, era totalmente visible. Los alumnos no paraban de tomar fotos. Me apoyé en la baranda mirando a lo lejos. 5 días antes, cuando llegué aquí, no tenía expectativas. Incluso sentía que este lugar era anticuado, pero ahora era diferente. Yo sabía lo increíble que era esta ciudad, este lugar. ¿En dónde más en el mundo se puede mantener un calor humano tan genuino al lado de un desarrollo moderno como este? En el autobús camino al aeropuerto, los alumnos estaban en silencio. En sus rostros había una expresión de saudade, nostalgia. Un alumno me dijo: «Profesor, México es realmente maravilloso. No es nada como lo que pensaba. Quiero volver». Los otros alumnos concordaron. Respondí: «Yo también siento lo mismo. Este viaje puede volverse una memoria para toda la vida». De hecho, este fue el viaje más significativo de mis 37 años de carrera. Al llegar al aeropuerto, después de pasar por seguridad y entrar al área de embarque, los alumnos compraron recuerdos, café mexicano, artesanías, dulces. Yo también compré algunas cosas para mi esposa y materiales para una exposición en la escuela. Llegó la hora de embarcar. Caminamos hasta la puerta de salida. Entré al avión, me senté en la ventana y miré afuera. Recordé la situación de hace 5 días cuando llegué aquí por primera vez. En aquella época no tenía expectativas y estaba lleno de arrogancia, pero ahora era diferente. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sentí vergüenza y la sequé, pero no pude parar. Ellas continuaron fluyendo. Miré alrededor. Algunos alumnos también estaban llorando. 2 alumnas secaban los cantos de los ojos con pañuelos. Un alumno bajó la cabeza sollozando. Hasta hace 5 días, yo despreciaba a México pensando que era un lugar antiguo y atrasado. Pero el México que vi de verdad era completamente diferente. Una sociedad con ciudadanía avanzada, un ambiente ordenado y, lo más importante, un lugar con personas de corazón cálido. El avión despegó. La tierra mexicana del lado de fuera de la ventana fue desapareciendo lentamente. Juré a mí mismo que volvería y contaría la verdadera historia de México a muchas otras personas. El viaje de vuelta terminó. Llegamos al aeropuerto de Shanghái. La tierra familiar, increíblemente, parecía un poco extraña. Solo 5 días pasaron, pero mi estado de ánimo había cambiado drásticamente. El ruido y la prisa en el aeropuerto me parecieron desconocidos. Al salir del aeropuerto en el metro camino a casa, miré por la ventana. Los rascacielos familiares de Shanghái pasaban rápidamente, pero en mi mente, las luces de la Ciudad de México, las sonrisas de los alumnos en la escuela y la imagen de la señora que devolvió la cartera aún estaban vivos. Cuando llegué a casa, conté la historia de esos 5 días a mi esposa. Ella quedó muy sorprendida. Es increíble que México haya preservado tantas virtudes de nuestra cultura tradicional. Abrí las fotos en mi celular y expliqué una por una. Mi esposa dijo: «Es la primera vez que te veo tan emocionado». Aquella noche, acostado en la cama mirando al techo, pensé: estos fueron los 5 días más significativos de mis 37 años de carrera. Fue el periodo que me hizo conocer correctamente a México, la educación mexicana y al pueblo mexicano. Y lo más importante, me hizo percibir cuán errados estaban mis prejuicios. De vuelta al trabajo en la escuela, la atmósfera en la sala de profesores estaba inusual. Varios profesores estaban reunidos cuchicheando. Pensé en lo que podría haber sucedido. Me acerqué y un profesor me mostró su celular. Era una captura de pantalla de una red social. Las fotos que tomé se habían esparcido. Un alumno había publicado las fotos del viaje y se volvieron virales rápidamente. Especialmente la foto de los alumnos limpiando la escuela y la historia de la cartera se volvieron temas calientes. Había miles de comentarios. ¿El calor humano mexicano es así de bueno? Yo también quiero ir a verlo. Esa educación que cultiva el carácter es realmente increíble, etc. El director me llamó a su oficina. Cuando entré, él estaba sentado con una expresión seria. Me pidió que explicara los detalles del viaje.
Conté todo lo que vi y oí durante los 5 días. El director asintió con la cabeza y dijo: «Parece que también tenemos mucho que aprender. Tal vez el próximo entrenamiento de profesores deba ser en México». Pocos días después, algo aún más impactante sucedió. Los padres comenzaron a llamar a la escuela. El contenido era siempre el mismo. Querían que sus hijos también fueran a México. Alumnos de otros grados también mostraron interés. En los pasillos, los alumnos me detenían y pedían que contara historias sobre México. Cerca de un mes después, el Comité de Educación de Shanghái entró en contacto conmigo. Querían formar un grupo de trabajo para estudiar el sistema educativo de México y la preservación de su cultura. Y querían invitarme como consultor. En 37 años de carrera, esta fue la primera vez que algo así sucedió. 3 meses después, una estadística impactante fue divulgada. Las reservas de vuelos de Shanghái a México aumentaron un 300% en comparación con el año anterior, especialmente los viajes individuales de estudiantes. Todos querían ver a ese país de gente cálida con sus propios ojos. Las escuelas secundarias vecinas también comenzaron a actuar. Profesores de otras escuelas vinieron a buscarme para pedir consejos, preguntando cómo prepararse para un viaje a México, qué lugares visitar. Compartí mi experiencia y enfaticé que lo más importante era tener la mente abierta. Pronto, 17 escuelas secundarias en Shanghái comenzaron a promover un proyecto de viaje de estudios conjunta. Cada escuela tenía grupos de 30 a 200 alumnos, pero decidieron visitar México en la misma época, totalizando 300 alumnos. Coordinamos con las autoridades relevantes en México. Como era una delegación tan grande, la preparación fue intensa. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidió abrir mostradores de migración extras. La ciudad decidió coordinar los horarios de los autobuses. La prensa mexicana también mostró interés. La noche anterior a la partida, hice las maletas nuevamente, esta vez como profesor consultor para viajar otra vez a México con 300 alumnos. Mi corazón latía fuerte de emoción. Después de medio año, estaba volviendo a México. En la mañana de la partida, el aeropuerto de Shanghái estaba lleno. 300 profesores y alumnos, más los padres que vinieron a despedirse. La prensa también vino para entrevistas. Los aviones despegaron. Aunque divididos en varios vuelos, todos se dirigían al mismo destino, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mirando por la ventana pensé, medio año atrás hice este camino solo, lleno de prejuicios. Ahora 300 personas viajaban conmigo. Era increíble. Al llegar a México, el retiro de equipajes demoró más de lo esperado. El equipaje de 300 personas saliendo al mismo tiempo. Las bandas no paraban. Los funcionarios del aeropuerto corrían de un lado a otro, pero siempre con una sonrisa en el rostro. La migración fue lo mismo. Las filas eran largas, pero con la ayuda de los mostradores extras, pasamos más rápido de lo previsto. Al salir del aeropuerto, una fila de grandes autobuses nos esperaba. Cada escuela tenía su autobús designado. Los guías sostenían placas con los nombres de las escuelas. Entramos a nuestro autobús. Los alumnos embarcaron en orden. El guía, un simpático mexicano, nos saludó. «Esta semana estaré con ustedes. Sean bienvenidos a México». Los alumnos respondieron: «Contamos con usted». El autobús partió. Después de medio año, vi nuevamente el paisaje de la ciudad. Era una visión reconfortante. Los 300 alumnos se esparcieron por diferentes escuelas. El itinerario de una semana era visitar escuelas secundarias en todo el país e interactuar con estudiantes mexicanos. Yo y los alumnos de mi escuela volvimos a la misma escuela que visitamos medio año antes. El director nos recibió calurosamente. Él aún se acordaba de mí. Esta vez, nuestros alumnos participaron directamente de las clases. Nuestros alumnos y los alumnos mexicanos se sentaron juntos usando libros didácticos. Aunque al principio hubo alguna extrañeza, con la base cultural compartida, la comunicación no fue un problema. A la hora del almuerzo, comieron juntos en el salón. Los alumnos mexicanos enseñaron a nuestros alumnos a comer tacos y a beber aguas frescas. Nuestros alumnos hablaron sobre el desarrollo de Shanghái. Las risas resonaban sin parar. Después de las clases, participaron juntos de las actividades de los clubes: club de música, club de cómic, club de danza. En un ambiente tan abierto y libre, los corazones de los alumnos de los dos lados se acercaron aún más. Una semana pasó. Llegó el día de volver a Shanghái. Frente a las escuelas, las despedidas fueron emocionantes. Alumnos mexicanos y chinos se abrazaron y lloraron, prometiendo reencontrarse.
vengan a visitar Shanghái. Yo volveré a México. En el avión, miré los rostros de los alumnos. Todos estaban llenos de satisfacción. Un alumno me dijo: gracias, profesor. Mi vida cambió mucho. Gracias por presentarme a México. No es nada de lo que dicen los adultos. Es un lugar muy acogedor. Los otros alumnos concordaron. Respondí: yo siento lo mismo. Este viaje puede volverse una memoria para toda la vida. Al llegar a Shanghái, un grupo de reporteros nos esperaba a la salida del aeropuerto. Entrevistaron a los alumnos. ¿Cómo fue México? Los alumnos respondieron: fue increíble. Quiero ir de nuevo. Con certeza lo recomiendo a mis amigos. La gente de allá es la mejor. Aquella noche, las noticias relataron nuestra historia. El viaje de 300 alumnos a México fue ampliamente divulgado. Otras regiones comenzaron a mostrar interés. Oí decir que Pekín, Guangzhou y otras ciudades están planeando proyectos similares. 3 meses después, en la ceremonia de graduación, los alumnos de mi clase recibieron sus diplomas. Después de la ceremonia, subí al escenario. Alumnos y padres miraban hacia mí. Comencé a hablar lentamente. Soy profesor hace 37 años. Enseñé a muchos alumnos, viajé a muchos lugares, pero este fue el año más significativo. La experiencia de visitar México con todos ustedes cambió mi vida. Mi voz tembló. Percibí cuánto estaba aprisionado por prejuicios. Siento vergüenza de haber menospreciado a México. Gracias, alumnos, por enseñarme esta lección. En este momento, gracias a ustedes. Las lágrimas corrieron. Me incliné ante los alumnos. Pido disculpas. Debo haber enseñado prejuicios a ustedes. Felizmente, ahora aún puedo mostrarles el camino correcto. Los alumnos también lloraron. Todos los padres secaban las lágrimas. Después de un largo silencio, aplausos irrumpieron. Los alumnos se levantaron y aplaudieron. Los padres aplaudieron juntos. A partir de aquel día, mi vida cambió. Las invitaciones para dar charlas en escuelas llovieron. Querían que contara la historia sobre México. Conté mis experiencias honestamente, cómo el prejuicio es peligroso y cómo es importante ver con los propios ojos y sentir con el propio corazón. Un año ha pasado. Ahora, el intercambio educativo entre los dos lados es mucho más frecuente. Miles de alumnos viajan para allá y para acá todos los años, y programas de intercambio de profesores fueron establecidos. Yo mismo voy a México 2 veces por año. Lo que más me enorgullece es el cambio en los alumnos. Los alumnos que fueron a México comenzaron a aprender español, a leer más sobre su literatura y sociedad. Algunos decidieron hacer facultad en México. El número de alumnos que ven el mundo sin prejuicios aumentó. Me siento inmensamente agradecido por, al final de mi carrera de 37 años, poder vivir de forma tan significativa, conocer el tesoro que es México y poder compartir esa experiencia con tantas personas es la mayor bendición de mi vida. Ver el mundo sin prejuicios y aceptar las diferencias es de suma importancia. Eso fue lo que México me enseñó. Esta es la mayor lección de mis 65 años de vida. Ahora, pretendo dedicar el resto de mi carrera a transmitir este mensaje, para que la próxima generación pueda ver el mundo con un corazón más abierto que el nuestro. La historia de hoy termina aquí. La conmovedora historia del profesor de una famosa escuela china que superó sus prejuicios en un viaje de estudios a México y después llevó a 300 alumnos para una visita. ¿Qué les pareció? Por favor, dejen sus comentarios para encorajar al protagonista de la historia y a mí que la conté. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por asistir.